Fascinada de verdad con esta nota y qué bien, porque eso se va a traducir en calidad de vida. Pero bueno, justamente calidad de vida, ¿qué pasa cuando tenemos un dolor? Generalmente recurrimos, ¿verdad?, a un médico, a un especialista para que nos dé un tratamiento. Pero ¿qué sucede cuando verdaderamente pues el dolor no se va? Y muchísimas veces, muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir con ese dolor. Vamos a examinar este tema porque el dolor no debiera ser natural. Vamos a hablarlo con el doctor Marco Ferrandino. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, cuando hablamos de un dolor crónico, ¿verdad?, se dice que es una enfermedad invisible. ¿Por qué? En los últimos tiempos hemos determinado a través de muchísimos estudios la alta prevalencia en la población del dolor crónico. Lamentablemente en Costa Rica no tenemos un estudio que nos diga, pero a nivel de Europa, donde se han realizado la mayoría de estudios, se habla que puede ir desde un 15 hasta un 30% de la población que padezca dolor crónico de origen benigno, ¿verdad? Sacamos de esta estadística la población que padece dolor por cáncer. Y el problema radica en que el dolor crónico benigno afecta a la esfera biopsicosocial del paciente. No es solo el dolor como el síntoma cardinal y la molestia, sino que va deteriorando su calidad de vida, su funcionalidad, claro, ¿verdad? Genera muchísimas incapacidades a nivel de los sistemas de seguridad social y eso acarrea un gran impacto económico en los países. Hay personas que se quejan, doctor, y que lo manifiestan, ¿verdad? Que se levantan con dolor, se acuestan con dolor. Pero lo más tremendo que sonaría si uno lo ve desde una perspectiva es que además manifiestan, bueno, es el dolor normal, ya yo estoy acostumbrado a esto. ¿Por qué esto es tan reiterativo? El principal problema que se tiene que analizar desde diversas esferas. El primero es que muchos de los pacientes que tienen patologías dolorosas crónicas no tienen un diagnóstico certero del por qué es el dolor. Sí. Y el principal error que se comete es tratar el dolor sin tratar la causa que produce ese dolor, ¿verdad? Y a partir de ahí el paciente llega a tener tratamientos que no son óptimos o tratamientos que son insuficientes para su adecuado control analgésico porque no estamos tratando la enfermedad de fondo que lo produce. Ahora, ¿el dolor siempre, doctor, es una advertencia de que algo mal está pasando en nuestro cuerpo? Sí, el dolor es definido como una experiencia sensorial y emocional, siempre individual. Los seres humanos tenemos diferentes umbrales del dolor, eso significa que ante un mismo estímulo nocivo podemos sentir intensidades diferentes. ¿De acuerdo? A partir de ahí tenemos que entender que la percepción del dolor no solo se traspasa al lado físico, sino que empieza a impactar la parte emocional de los pacientes y a haber trastornos de depresión, ansiedad, insomnio, disfunciones familiares. Ahora, doctor, ¿cómo manejan ustedes y cómo se describe, ¿verdad?, o cómo vive la gente, por ejemplo, que se hace análisis, diferentes, ¿verdad?, pruebas y que no sale ningún resultado negativo o algo que especifique que ese dolor se debe a esta causa? E incluso cuando manifiestan el dolor muchas veces no saben ni siquiera cómo explicarlo. Sí, el fundamento en esto tiene que ver, casi siempre hay que hacer análisis para descartar algunas complicaciones. Sabemos que lo más prevalente en el mundo son las enfermedades de origen osteoarticular, de artrosis, desgaste de rodilla, hombro, cadera, columna, pero tenemos este otro grupo de pacientes, como usted lo bien menciona, con un diagnóstico silente, por ejemplo la fibromialgia, en el que no hay un examen diagnóstico que nos diga que esta paciente lo padece, es un descarte, descartamos otras patologías para llegar al diagnóstico. Y muchas veces, lamentablemente, los sistemas de salud no están enfocados a un tratamiento multidisciplinario de este tipo de pacientes que no solo requieren la atención del médico, la atención farmacológica, sino que requerirán algunas medidas no farmacológicas, terapia física, nutrición, terapia psicológica, cambios en el estilo de vida, hábitos de vida saludables, porque hay que tratar el dolor desde todas las esferas. Ahora, doctor, pudiéramos decir que en toda esta etapa en la que hemos vivido y seguimos viviendo, ¿verdad?, donde quizá haya habido un crecimiento del temor, el miedo, el estrés, ¿verdad?, ¿esto puede impactar de alguna manera en sentir un dolor? Sí, muchos de estos pacientes con dolor crónico, mucho de su disparador de las crisis de dolor es el fenómeno de ansiedad, angustia o depresión. Y sabemos que durante este periodo pandémico pues se han manejado niveles de ansiedad y de angustia muy importantes por el miedo, el temor a la enfermedad, el encierro, la poca socialización, y eso va empeorando. También la inactividad y el sedentarismo que ha producido el quedarse en casa
¿verdad? En algunos pacientes que tenían una actividad de vida, que salían a caminar o a hacer algún tipo de actividad recreativa, ha condicionado que empiecen a sentir dolor de origen articular por esa misma inactividad. Ahora, ¿qué pasa con las personas, verdad? Y aquí uno dijera, ojalá pudiera tener una solución. ¿Qué pasa con las personas que han recurrido, verdad, a la medicina y que de repente les han dado diversos tratamientos y realmente no han tenido un resultado efectivo, ¿verdad? E incluso ya por cansancio se automedican o antiinflamatorios o qué sé yo, para poder menguar esos dolores o esos malestares? La principal causa de un tratamiento insuficiente e inóptimo se da en varias situaciones. Primero, la utilización de fármacos que no están indicados para el tipo de dolor que usted tiene. Sí. No todo duele igual, hay diferentes tipos, dolores nociceptivos, neuropáticos, psicógenos, y cada uno de ellos tiene un esquema de tratamiento específico. Muchas veces se les da el tratamiento específico, pero a subdosis, por miedo a los efectos secundarios, ¿verdad? Y segundo, por lo general el paciente no accede a un tratamiento multidisciplinar, y esto hay que ser enfático. No solo es el médico el que tiene un papel importante en el tratamiento de este paciente, sino las terapias complementarias como terapia física, atención psicológica, nutrición, son muy importantes. El manejo interdisciplinario y multidisciplinario es la base fundamental de un paciente con dolor crónico. Ahora, esto puede afectar definitivamente también, como bien usted decía, nuestro estado emocional, ¿verdad? Sí, claro. Es muy alto el porcentaje de pacientes con dolor crónico que hacen cuadros depresivos o ansiosos de fondo. Ahora, ¿qué consejo pudiéramos darle a todas estas personas, verdad? ¿Cuál es la forma de ellos de buscar ayuda y con cosas más efectivas, si pudiéramos decirlo así? El principal consejo es buscar un médico o una institución en la que se le pueda dar un abordaje multidisciplinar a su tratamiento, no solo desde el punto de vista diagnóstico, sino terapéutico, de terapias complementarias, y sobre todo, y lo más importante, es que el paciente entienda cuál es su padecimiento y cuáles son las posibilidades reales de la medicina de hoy de ayudarlo. No siempre se puede ofrecer un alivio completo del dolor. Muchas veces podemos atenuar la intensidad del ese dolor, que podamos que el paciente se reintegre a sus acciones de vida diarias, pero que quede alguna molestia secuelar, porque todo depende de las comorbilidades del paciente. Si usted es un paciente crónico, diabético, hipertenso, obeso, pues eso no va a contribuir a una optimización del tratamiento analgésico. Doctor, cuando uno habla de dolor, generalmente lo primero que se le viene a la cabeza son pastillas, ¿verdad? Medicamentos, pero también hay intervenciones quirúrgicas que pueden menguar los dolores o acabar con ciertos dolores. Correcto, hoy tenemos el manejo intervencionista del dolor, que va desde la realización de procedimientos mínimamente invasivos, como bloqueos de nervios periféricos, infiltraciones intraarticulares, tecnologías como la ablación de nervios por radiofrecuencia, que genera una interrupción en ese nervio periférico de la transmisión del dolor, hasta en dolores muy severos la implantación de dispositivos medulares que bloquean la señal de dolor, sea por neuromodulación, que es una especie de cablecito que se le pone al paciente en la médula espinal para bloquear el dolor, o la bomba de analgesia intratecal con morfina. Híjole, hay una variedad muy importante, cada paciente tiene su indicación, cada técnica tiene su indicación, pero hay opciones farmacológicas y no farmacológicas que el paciente pueda acceder a ellas. Doctor Ferrandino, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por además hacer esta reflexión y este llamado, ¿verdad? Que el dolor no es natural, digamos en principio, y tenerlo por meses y meses, hay que buscar ayuda. No, muchísimas gracias a usted y muy buenos días. Igualmente, que pase un feliz día, doctor. Hasta luego. Tere.